es semejante a una red echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentado, recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos al Señor. Padre Celestial, en este momento, Señor, me encomiendo en sus manos, Padre Celestial, porque sin su ayuda yo nada soy, Padre amado. Usted ve mi necesidad, Señor, de alimentar mi espíritu y ve la necesidad de cada una de mis hermanas, Señor. En sus manos me encomiendo para que usted, por su misericordia, Padre, hable por mí. Se lo ruego en el amado nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así, mi hermana, el Señor les bendiga, no los podemos ver. Que el Señor los siga bendiciendo, pero que esta palabra haga vida en mi corazón y en su corazón, porque solamente el Señor conoce nuestra necesidad. Y como dice la palabra del Señor, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Lo habla mi hermana, la palabra del Señor, del reino de los cielos. Un reino grande, un reino glorioso y poderoso. Es semejante, dice, a una red echada en el mar. Una red. Y recoge, dice, de toda clase de peces. Se refiere a los peces que somos nosotras. Nosotras las hermanas, los hermanos. Todos los que nos congregamos en la casa del Señor. Y la red se puede asemejar a la iglesia cuando nos reunimos. Y dice que recoge de toda clase de peces. Y ahí en esos peces hay peces buenos y peces malos. Y podemos entender que la casa del Señor puede llegar de todo. Pero sí dice la palabra del Señor, y esto es lo triste, mi hermano, que una vez cuando ya el pescador, podemos decir, echa la red, la saca, la arrastra a una orilla, y ahí se sienta. Y viene lo triste. Sentado en la orilla, dice que recoge todo lo bueno y lo pone en una cesta. Todo lo bueno, va eligiendo todo lo bueno. Y lo malo es botado, es tirado, es echado fuera, porque no puede ir lo bueno junto con lo malo. Y qué triste va a ser, hermana, cuando llegue ese día, cuando nuestro Padre Celestial elija todo lo que a Él le corresponde, lo bueno, y todo lo malo sea desechado. Esperemos al Señor que seamos unas perlitas buenas nosotras, mi hermana. Que seamos elegidas y echadas en la cesta donde van los buenos, y no tiradas en una orilla. Porque si uno piensa ser tirado o ser despreciado en esto, entonces es fuerte. ¿Cómo ir a ser cuando seamos despreciados del Padre Celestial? Quien sea, porque yo no lo voy a hacer. Y espero que usted tampoco, mi hermana, porque los hijos del Señor somos hijos del Señor aquí donde estemos. Que el Señor los siga ayudando, mi hermana, para hacer unas perlitas preciosas nosotros. Nosotras para servirle al Señor, no ser malos. Que seamos de aquellos pececitos buenos que saca la red. Aunque estemos enredados con andemos, digamos, en el mundo, hay de todo. Hay bueno y hay malo. Pero nosotros que seamos elegidos los buenos y seamos echados en esa cesta que va a ser hermosa, preciosa,
Y así será, dice. Al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y ahí podemos ver que andamos todos juntos. Y como dice que en otra parte la palabra del Señor, que cuando se aparta, el trigo crece juntamente con la cizaña. Pero llega el tiempo cuando el trigo es apartado y la cizaña es dejada y la cizaña es botada. Porque lo que necesita quien siembra es el trigo, no la cizaña. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste, mi hermana, va a ser aquello cuando aquellas pobres criaturas estén sufriendo, quizás ahora riéndose, quizás ahora pasándola bien ellos, quizás pensando cuando le hacen daño a uno de los hijos del Señor, a lo mejor ellos se ríen, a lo mejor ellos gozan con hacerle daño, pero después ellos van a sufrir porque dice que allí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que hacen maldad, aquellas personas perversas. Hay tanta maldad, mis hermanas, que podemos ver, tanta crueldad, no hay temor de Dios, la gente está engañándose a sí mismo, perdiendo la razón, hermana, tanta maldad, tanto pecado. ¿Cómo mi Señor no se va a cansar? Si hay tanta angustia en la tierra por los que somos justos, sufrimos por la maldad de aquellos que hacen maldad, de aquellos que hacen daño. El Señor lo siga bendiciendo, mi hermana. Y acá en el mismo San Mateo 25, 31, lo podemos leer lo que dice el Señor cuando haga la separación de los buenos y de los malos. Dice, voy a dar lectura, en el San Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Podemos ver que va a ser una selección, que las ovejas son diferentes a los cabritos, las ovejas son muy mansitas y no gruñonas, y los chivitos son muy gruñones, son muy bonitos los chivitos, muy linda apariencia, pero son muy gruñones y muy gritones, y muy saltones también, mi hermana. Y entonces los corderitos son más mansitos, más tranquilitos, y dice que así va a ser, y Dios va a apartarlo, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda, dice. La palabra del Señor lo habla, mis hermanas, como nosotros tenemos que ser aquellos corderitos, aquellas ovejitas del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Qué lindo, hermanas, va a ser eso cuando el Señor nos diga. Yo espero ese momento, anhelo ese momento, cuando el Señor me diga, venid bendita de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, que ahí vamos a estar, gloria a Dios para siempre. Y dice la palabra del Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo es cuando podemos ayudar a alguien que tenga sed, dale agüita. Alguien que tenga hambre, dale comidita. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo, mi hermana, me emociona esta palabra porque es una palabra hermosa, una palabra que es maravillosa para mí. Porque dice, te vimos hambriento y le vamos a decir, Señor, no te veímos. Pero ¿cuántas veces vemos por ahí a alguien mendigando y le negamos una monedita? Y eso es triste, porque nosotros no sabemos quién es esa persona. A lo mejor lo vimos borrachito, pero el Señor es el que perdona los pecados. No, nosotros no somos los que estamos para perdonar ni para juzgar. Es el Dios Todopoderoso el que perdona los pecados y puede ser muy borrachito, vivir en la calle, y el Señor lo puede traer y lo puede limpiar y lo puede vestir. Y la palabra del Señor es muy hermosa, mi hermana. A uno de mis pequeñitos dice, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda. Aquí va para los de la izquierda, para los chivitos, para los cabritos. A los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ellos también van a reclamar, van a decirle, Señor, nunca te veímos, nunca los pediste agüita, nunca los pediste vestuario, nunca los pediste comida. Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Qué tremendo, mi hermana. Qué tremendo, qué castigo más grande. Van a ser lanzados al lago que arde fuego y azufre. Aquellas personas que hagan maldad, que hagan iniquidad. Y para terminar esta palabra del Señor, en el Apocalipsis 20:15 nos dice y nos señala nuevamente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra del Señor, todo pasará, dice la palabra de mi Señor, pero menos mi palabra. La palabra de mi Señor nunca va a pasar porque se tiene que cumplir. Es palabra fiel y verdadera. Palabra para nosotros, para los de afuera, para los que no quieran escuchar, para los que de repente van a la casa del Señor, pero solamente es una emoción que tienen de ser hijos de Dios, una emoción, porque saliendo de una reunión, de un servicio, se gozan en ese servicio y después salen afuera y salen siendo las mismas personas y no tienen un cambio, no tienen un arrepentimiento. El Señor tenga misericordia de nosotras y de cada uno de los que se reúnen, que seamos pececitos, como decía la palabra del Señor, de buena clase.
Que no seamos pececitos venenosos. Que seamos los corderitos también donde la palabra del Señor nos habla. Y no los cabritos. Que seamos unos corderitos bonitos, tranquilos. Y no aquellos cabritos demasiado bonitos, pero demasiado gritones, demasiado desordenados. Porque los cabritos son desordenados. Y los corderitos son ordenaditos. Que el Señor los bendiga, mi hermana. Y esta sería la palabra que el Señor me da para que yo acate en mi corazón. Espero que el Señor les bendiga a cada una de ustedes y podamos recibir lo que el Señor, la porción que a cada una le corresponde, y a cada uno de los que estén viendo, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mi hermana. El Señor les bendiga. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no es cierto?, que nos hablaba el Señor en esta noche. Que el Señor bendiga mucho a mi hermana Rosita, que fue un gusto de escucharla, ¿no es cierto? Que el Señor cada día la haga ser más valiente, porque el Señor quiere hermanas valientes. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sabemos que